Estimado alumnado, estimado profesorado, mediante este vídeo vamos a continuar avanzando en este curso de métodos de investigación cuantitativa en el nivel intermedio y más concretamente a lo largo de este vídeo vamos a trabajar el tema de la validez, así como los tipos de validez que existen en investigación cuantitativa. Cuando hablamos de validez, hablamos del fenómeno mediante el cual tratamos de conocer cuál es el grado de precisión de un determinado instrumento de medición documental de medir aquello que realmente dice que mide o que está midiendo. En psicometría, este procedimiento es uno de los procedimientos más complejos que existen, pero de igual modo es uno de los procedimientos más relevantes que tiene un propio instrumento. Tanto la validez como la fiabilidad son características propias de una determinada muestra y no son características propias de un instrumento. Es decir, que nosotros en un instrumento tengamos validez y fiabilidad es propio de los resultados que hemos recabado en una determinada muestra, pero eso no dice que en todas las diferentes muestras vayamos a obtener índices apropiados de validez y fiabilidad. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que saber. La validez y la fiabilidad son fenómenos propios de determinadas muestras, no del propio instrumento de medición. La clasificación que podemos hacer de los tipos de validez va en la línea de principalmente tres grandes bloques. Una vez que aseguremos que existen estos tres grandes bloques de validez, diremos que entonces el instrumento que estamos empleando es un instrumento válido. Para que un instrumento sea válido tiene que tener las características de poseer validez de contenido, validez de constructo y validez de criterio, que a continuación vamos a ir explicándolas una a una. El primero hace referencia a la validez de contenido. Cuando hablamos de validez de contenido estamos hablando del grado en que un instrumento de medida recoge adecuadamente los contenidos que tiene que recoger. Es decir, o en otras palabras, está tratando de introducir en el instrumento aquellos conceptos teóricos que diferentes modelos teóricos están proponiendo. Entonces, en el momento que un determinado instrumento se adecua a un determinado modelo teórico o a lo que dice la literatura, entonces diremos que tiene validez de contenido. En esta línea tenemos que observar que no tiene que omitirse ninguna información importante ni tiene que presentar determinados desequilibrios, porque entonces estaría sesgada, ¿no? Este instrumento estaría sesgado y por lo tanto no tendría validez de contenido. Existen diversas maneras de medir la validez de contenido, aunque son dos los principales modos de comprobar la validez de contenido de un determinado instrumento, de una escala o de un test. El principal método es el juicio de expertos. Este juicio de expertos es una reunión, un acto en el que se reúnen varios expertos sobre una determinada materia que estamos tratando de medir y precisamente lo que van a hacer estos expertos es aportarnos información sobre cuál es la relevancia, la coherencia, la suficiencia y la claridad de cada uno de los ítems que están compuestos o de los que está compuesto el instrumento que estamos empleando. Tenemos que decir que estos expertos solamente evalúan los ítems, no los crean. Quienes tienen que crear los ítems son los propios investigadores. Este grado de acuerdo o concordancia, como se suele conocer en investigación cuantitativa, se puede cuantificar a través de diversos métodos. Entre los más famosos nos encontramos el valor kappa de Cohen o el índice de validez de contenido. Respecto al valor kappa de Cohen, este valor lo podemos calcular a través de SPSS Statistics y es muy sencillo en cuanto que tenemos que ir a través de la ruta analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. En este caso concreto de aquí estamos conociendo la concordancia que hay entre dos jueces. Tenemos la opinión del primer juez y la opinión del segundo juez. Y la categorización se hace de manera que el 0 es la categoría de no pertinente, de ese ítem no es pertinente, y la categoría de 1 es la categoría de que es pertinente ese ítem. Esto lo tendríamos que hacer con cada uno de los criterios que quisiésemos establecer para evaluar un determinado cuestionario ante un juicio de expertos, ya sea la pertinencia, el modo de redacción, etc. En este caso hemos
analizado o hemos sometido a un juicio de experto 30 ítems y queremos conocer el grado de concordancia que ha dado la prueba. Para ello, ya hemos dicho, analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y en esta nueva pestaña de aquí introducimos tanto al evaluador 1 en las filas como al evaluador 2 en las columnas, y en estadísticos vamos a marcar la capa. Aquí tenemos capa, este es el valor capa de Cohen. Continuamos y aceptamos. Una vez procedemos con el análisis, vamos a obtener unas tablas tal que estas. En esta segunda tabla nos muestra cuál ha sido la información o cuál es la tabla cruzada, la tabla de contingencia del evaluador 1 con el evaluador 2. Vemos que en las diagonales, en la diagonal principal de no pertinente y pertinente, donde hay valores de 12 y 13, está mostrando los valores de concordancia. En este caso, el evaluador 1 ha considerado como no pertinente 12 ítems y el evaluador 2 también ha considerado no pertinente 12 ítems. En el caso de los ítems pertinentes, tanto el evaluador 1 como el evaluador 2 han considerado como pertinentes 13 ítems. No obstante, vemos que sí que hay cierta discrepancia en una serie de ítems. Más concretamente, el evaluador 1 ha considerado como pertinente 3 ítems que el evaluador 2 ha considerado como no pertinentes. Así como el evaluador 2 ha considerado como pertinentes 2 ítems que el evaluador 1 ha considerado no pertinente. Por lo tanto, esta segunda diagonal mostraría las discrepancias entre el evaluador 1 y el evaluador 2. Para cuantificar el grado de concordancia, analizamos el valor capa de Cohen. Este valor capa de Cohen es una manera similar a interpretar el valor de una R de Pearson, como ya vamos a ver a lo largo de este curso intermedio de métodos de investigación cuantitativa. Este valor capa de Cohen oscila entre -1 y 1. La no concordancia sería el valor 0 y valores negativos supondrían concordancia inversa. Y valores valores cercanos al 1 implicarían una concordancia muy buena. El 1 es la concordancia perfecta. Para conocer si nuestro valor capa de Cohen es estadísticamente significativo, analizamos la significación aproximada o el p-valor. En este caso, el p-valor es un valor estadísticamente significativo, al estar por debajo del valor 0,05. Por lo tanto, podemos decir que la concordancia es estadísticamente significativa. Sí que hay acuerdo entre lo que han evaluado el evaluador 1 y el evaluador 2. Y además, esta concordancia es bastante fuerte. Es una concordancia cercana a 0,700. Recordamos que mientras este valor sea superior, será una concordancia mejor. En este caso, de 30 ítems, solamente ha habido discrepancias en 5. Por lo tanto, vemos que este valor es un valor bueno, es un valor de alta concordancia, un valor de muy buena concordancia. El otro caso, vamos a poner aquí, el otro caso era analizar el índice de validez de contenido. Para ello se nos muestra aquí en pantalla cuál es la fórmula del índice de validez de contenido. Para ello tenemos que conocer dos datos. Tenemos que conocer cuál es la cantidad de evaluadores que han considerado ese ítem esencial y por otra parte tenemos que conocer el total de evaluadores. Para simular un caso de índice de validez de contenido, vamos a suponer que ante un determinado ítem en el que se les ha presentado a 20 evaluadores, han contestado de manera favorable 18 de ellos, es decir, 18 de ellos han considerado que es pertinente o que es esencial ese determinado ítem. Entonces, n sub e sería 18, vamos a coger la calculadora, sería 18, y a esto le restaríamos n medios. En este caso, como el total de evaluadores era 20, hacemos 20 entre 2, que sería 10. Por lo tanto, 18 menos 10. Y todo ello dividido entre n entre 2, es decir, otra vez entre 10. Volvemos a dividir entre 10 y este valor nos ha dado 0,8. Este índice de validez de contenido se interpreta del mismo modo que
el valor de capa de Cohen. Es decir, en este caso 0,8 es un valor o un índice de validez de contenido muy alto, un valor casi excelente, como podíamos ver simplemente ya a simple vista. En este caso 18 personas han considerado un ítem esencial de 20 evaluadores en total. Por lo tanto es un índice de validez de contenido muy bueno. Este valor también puede oscilar entre -1 y 0, y el 0 supondría que existe un mismo nivel, que existe una misma cantidad de evaluadores que han considerado esencial como una misma cantidad de evaluadores que han considerado un determinado ítem como no esencial. Por lo tanto, un valor de 0 sería un valor malo también. Simplemente conocer el índice de validez de contenido y el valor capa de Cohen. Esto puede ser de gran utilidad a la hora de comprobar la validez de contenido de una prueba. Por otra parte, y también muy interesante, es realizar una revisión del conocimiento profunda. En este caso vamos a hacer una revisión de toda la literatura que se dispone hasta el momento y vamos a estudiar diferentes modelos o teorías en los cuales nos vamos a apoyar para crear nuestros ítems, los ítems de nuestro propio cuestionario. Entonces, cuando nosotros vayamos a crear nuestro ítem, ya no estaremos inventándolos de la nada, sino que tendríamos una base científica mediante la cual ya podríamos decir que estos ítems parten de estudios previos, parten de modelos teóricos previos, etc. Respecto a la validez de constructo, esta hace alusión a cómo una dimensión está formada por una serie de ítems estadísticamente significativos para medir dicha dimensión. Un constructo es una variable que no se puede tocar, especialmente relacionado con el ámbito de la psicología. Existen diferentes maneras de comprobar esta validez de constructo, aunque las principales son el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. En este caso, ahora vamos a ir viendo un poco, pero el análisis factorial exploratorio es un tipo de análisis en el que el objetivo es conocer cómo se organizan unos determinados ítems. Más concretamente, este tipo de análisis lo vamos a ver a lo largo de este curso, especialmente en una videolección, en el que vamos a conocer cómo llevar a cabo un análisis factorial exploratorio. Pues realizando este procedimiento con un determinado instrumento puede sernos de ayuda para comprobar la validez de constructo de una determinada prueba. Aunque en otros casos, a diferencia del análisis factorial exploratorio en el que tratamos de conocer cómo se organizan unos determinados ítems, si ya estamos partiendo de una determinada teoría con unos ítems consolidados, etc., esta no sería la mejor opción, sino que tendríamos que realizar un análisis factorial confirmatorio, que es algo ya un procedimiento algo más complejo que el análisis factorial exploratorio, y para esto sí que tendríamos que utilizar de otros programas estadísticos como por ejemplo SPSS, AMOS, etc. Este tipo de análisis no lo vamos a ver en este curso, pues algo más complejo, pero sí que lo veremos en el curso de métodos de investigación cuantitativa en el nivel avanzado, por si alguien estuviese interesado. En este caso, el objetivo es conocer la validez que tiene un modelo previamente consolidado. Es decir, tenemos un modelo con unos determinados ítems y nosotros indicándole al propio programa cómo se correlacionan esos ítems, vamos a obtener unos valores que nos van a decir si ese modelo que hemos propuesto, ese modelo que hemos obtenido es bueno o por el contrario es un modelo mejorable. Respecto a la validez de constructo, hay especialmente dos conceptos que tenemos que tener también muy en cuenta. Son los conceptos de validez convergente y validez discriminante. Estos conceptos también los iremos trabajando tanto a lo largo del curso de métodos de investigación cuantitativa en el nivel avanzado, pero bueno, podemos comenzar realizando una pequeña introducción a estos conceptos. Respecto a la validez convergente, lo que vamos a tratar de medir es que todas las dimensiones o ítems que tienen que correlacionar entre ellos efectivamente correlacionan. Algunas de las maneras más significativas de estudiar esta validez convergente es ver o estudiar las cargas factoriales. Se espera que aquellos ítems que están aportando significativamente a una dimensión otorguen o tengan una carga factorial más alta. Recordemos que una carga factorial puede oscilar entre 0 y 1
y mientras más cercano a 1 sea, significa que está contribuyendo más a formar ese determinado factor o esa determinada dimensión. Por lo tanto, si nosotros estamos midiendo el autoconcepto y tenemos un ítem muy significativo que está midiendo muy claramente el autoconcepto, diremos que es muy probable que su carga factorial sea muy alta. Esto también lo veremos, como decimos, en el curso de avanzado de métodos de investigación cuantitativa. Simplemente aquí estamos realizando una pequeña aproximación al concepto de validez de constructo. Otra manera de estudiar esta validez convergente es a través de los índices de modificación. Más concretamente, estudiaremos en el curso avanzado cómo a través de los índices de modificación podremos mejorar nuestros instrumentos y nuestra validez de constructo simplemente analizando valores que estén por debajo de un índice de modificación de 15. Entonces, pues son conceptos que iremos trabajando poco a poco. Insistimos en que ahora simplemente pues tener una idea general de lo que es la validez de constructo. Respecto a la validez discriminante es todo lo contrario. Mientras que en la validez convergente estábamos estudiando que todos los ítems o todas las dimensiones que tienen que correlacionar entre ellas efectivamente correlacionen, aquí ocurre lo contrario, es decir, todos los ítems o dimensiones que no tienen que correlacionar entre ellas no correlacionan. Vamos a ver a lo largo de esta biolección cómo en el análisis, bueno, a lo largo de este curso, más concretamente en el vídeo del análisis factorial exploratorio, como uno de los problemas que se nos puede presentar a la hora de llevar a cabo un análisis factorial exploratorio es precisamente el hecho de que los factores o las dimensiones no discriminan entre ellas. Que nos vamos a encontrar con que hay ítems que están relacionándose altamente con un factor y con otro factor, y esto es un problema porque un determinado ítem tiene que ser claro y tiene que discriminar perfectamente del resto de dimensiones. Por lo tanto, mediante esta validez discriminante lo que vamos a hacer va a ser comprobar el grado de discriminación que tiene el total de la escala, para ver efectivamente que las cosas que no tienen que correlacionar no van a correlacionar y que están perfectamente discriminadas una de las otras, están separadas, los factores son independientes. Eso es lo que vamos a estudiar con esta validez discriminante. Algunas de las maneras más comunes de estudiar la validez discriminante es a través de la varianza media extraída. En este caso se espera que un instrumento que tenga validez discriminante tenga una validez media extraída alta, más concretamente con valores superiores a 0.50. Y además de esto también se suele comparar la varianza media extraída con las correlaciones al cuadrado que tiene una determinada dimensión con las otras dimensiones. Si observamos que la varianza media extraída es más alta que las correlaciones al cuadrado con otras dimensiones, entonces estaremos diciendo que se cumple la condición de validez discriminante. Pasando al último tipo de validez, vamos a ver la validez de criterio, que hace alusión al grado de concordancia de una determinada prueba en comparación con otra prueba que mide lo mismo o algún constructo muy similar. Es decir, nosotros tenemos una prueba que estamos validando, una prueba de la cual no conocemos su validez precisa, y una buena manera de realmente mejorar la validez de ese instrumento es realizar una comparación con otra prueba que está midiendo el mismo constructo o algo similar. No siempre vamos a encontrar instrumentos que estén midiendo el mismo constructo, pero sí que podemos encontrar instrumentos que midan aspectos similares al instrumento que estamos empleando nosotros. En este sentido, resulta de especial interés investigar un poco más en la literatura para hallarnos con lo que se conoce en investigación cuantitativa como un gold estándar. Un gold estándar es un instrumento, el instrumento por excelencia, el mejor instrumento de todos, el que se considera que para medir un determinado constructo psicológico es el que lo está midiendo de la mejor manera posible. Ese es el gold estándar, es como el instrumento más valioso para un determinado constructo. Entonces, en este caso lo que se pediría para asegurar esta validez de criterio sería comprobar que nuestro instrumento correlaciona altamente con el instrumento del gold estándar. Esto aseguraría que si ese gold estándar es un instrumento muy bueno, a nuestro cuestionario o nuestra escala, al correlacionar altamente con el otro instrumento, estaríamos diciendo que nuestro instrumento también es igual de bueno que el otro.
respecto a la validez de criterio, podemos ver que existen dos tipos de validez de criterio. Tenemos por una parte la validez concurrente y por otra parte la validez predictiva. Respecto a la validez concurrente, es un tipo de validez en la que vamos a correlacionar con el criterio en el mismo momento temporal. Es decir, nosotros pasamos para una investigación cuantitativa nuestro instrumento, pero a la vez pasamos también el criterio. Entonces, una vez que finaliza la investigación, hemos recabado hemos recabado los datos tanto de nuestro test como del test criterio, y lo que vamos a hacer va a ser estudiar las correlaciones que hay entre un test y el otro. En este momento, en este punto se han estudiado las correlaciones de ambos tests en el mismo punto, y si damos una alta correlación entre nuestro test y el test criterio, significará que tenemos buena validez concurrente, lo cual es un indicio muy bueno para asegurar la validez de criterio. Otra de las maneras que se realiza en algunas investigaciones muy concretas es el tema de la validez predictiva. En este caso, la validez predictiva es diferente a la validez concurrente, en cuanto que la validez predictiva vamos a tener que pasar el test criterio transcurrido un periodo de tiempo tras haber aplicado el test inicial. Es decir, nosotros en un determinado momento de la historia pasamos nuestro test, el test que queremos validar, y tras un periodo de tiempo que pueden ser días, meses o años incluso, se pasa a la misma muestra un determinado criterio, si puede ser un gold estándar mucho mejor, y también estudiamos cómo es capaz nuestro test de predecir los valores futuros. Esto puede ser una manera muy significativa de medir la validez de criterio. No obstante, insistimos en que todos estos conceptos que estamos trabajando hoy aquí los trabajaremos más en profundidad en cursos más avanzados, como puede ser el curso de métodos de investigación cuantitativa avanzados, así como el curso de validación de instrumentos cuantitativos. Respecto a este vídeo, esto era lo más significativo que teníamos que comentar. Esperemos que haya sido de ayuda y, como siempre, nos vemos dentro de muy poco en Learn to Research. Un abrazo.